Cuando hablamos de gastritis nos estamos refiriendo a una afección que afecta definitivamente el estómago y es la primera estación de llegada del alimento. Por lo tanto, los síntomas de gastritis están vinculados estrechamente a la ingesta de alimentos. Dolor o ardor o sensación de quemazón que calma o aumenta con comidas definitivamente nos hace sospechar en inflamación de mucosa gástrica como también en un problema ulceroso. Síntomas que nos alertan también pueden ser la sensación de llenura precoz o saciedad temprana, que para nosotros en especialidad en gastroenterología resulta muy importante. Esa sensación de que uno no se llena, de que uno se llena con poca comida. Si antes, por ejemplo, el paciente toleraba bien un plato de sopa, ahora con medio plato de sopa dice, estoy lleno, ya no entra más comida, no doy más. También tenemos otros síntomas que pueden estar asociados a un fenómeno, a lo que llamamos dispepsia, es decir, el desorden digestivo vinculado a un trastorno de la parte alta del aparato digestivo, como eructos, también repetimos la sensación de llenura, como un poco de distensión en la parte alta del abdomen, balonamiento, un poco de gases, etcétera. Siempre vinculados a la ingesta de alimentos, que calman o exacerban con la ingesta de comida. Un tema importante que tenemos que distinguir es que, contrario a lo que se piensa, la gastritis no da gases. Los problemas fermentativos, flatulentos, con sonidos, distensión, balonamiento, nos involucran, nos llaman a pensar de que se afecta una parte del aparato digestivo donde hay absorción y fermentación. Y eso no es estómago, eso es intestino. En ese caso, podemos hablar también de fenómenos se pueden acompañar o exacerbar como una intolerancia alimentaria, como un desorden de flora intestinal, parasitosis, que suelen ser muy frecuentes en nuestro país, etcétera, etcétera, de circunstancias. Tenemos aquí una pregunta interesante. Dice María Ofelia, ¿qué pasa con la gastritis y el COVID? ¿Cómo manejarlo con la medicación si el paciente no tolera la medicación? Esto es muy cierto. Sabemos que toda la medicación que se está otorgando y brindando a los pacientes con COVID a veces puede ser una mala combinación para el estómago y las personas están sufriendo las consecuencias, digamos, con el tema de la gastritis. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las personas que están padeciendo de COVID teniendo gastritis? Durante el proceso de desenlace de la pandemia, desde el inicio, todos, pacientes, facultativos, todos en el planeta, hemos pasado por una curva de aprendizaje. En algún momento nos hemos visto en la circunstancia de uso y abuso de medicinas y eso es algo que se tiene que prevenir. Un ejemplo claro es el uso de corticoides que han sido demostrados que en inicio de la enfermedad, y si no hay un cuadro avanzado, si no hay un cuadro oneroso, si no hay un paciente que está con una insuficiencia respiratoria marcada, pues no deberían ser considerados. Los corticoides, por ejemplo, producen una inflamación a nivel de la mucosa gástrica, y al igual que los antiinflamatorios, alteran la capacidad del estómago de renovarse y repararse. Entonces, el estómago queda predispuesto a sufrir de erosiones, microerosiones, heridas, ulceraciones, etcétera. El otro tema es el tema de la polimedicación. Infortunadamente, nuestros pacientes con COVID a veces son sometidos a mucha polifarmacia y a mucha polirecomendación. Toma esto, hierba de tal otra cosa, etcétera, y nuestros pacientes terminan afectándose. Hemos visto hasta dióxido de cloro en los pacientes con COVID, que es bastante lesivo. Entonces, son cosas que ya, afortunadamente, a estas alturas de la pandemia, ya todos los profesionales lo manejamos en mejor balance, ya no estamos viendo tanta sobremedicación ni polimedicación, y siempre le pedimos a los pacientes de que se trata de una epidemia respiratoria, entonces tienen que ser evaluados por el profesional responsable y debemos evitar la automedicación. ¿Qué hacemos en nuestros pacientes con COVID? Muchas veces, algunos de ellos sí es cierto, sufren de afección y por lo tanto es necesario darles algún antiácido, algún antiulceroso para poder amortiguar el impacto de la medicación en el caso de estos pacientes. En otros casos, por ejemplo, tenemos que darles es importante adecuar el horario de alimentos, no de las medicinas, no todas las medicinas en el mismo horario. El COVID también produce inflamación de la mucosa intestinal, eso es cierto, produce edema intestinal, produce parte de lo que llamamos, se asocia a lo que podemos llamar el desencadenamiento del fenómeno de intestino permeable. Los espacios entre célula y célula a nivel intestinal son mayores, la flora intestinal se afecta. A veces tenemos que colgarnos de algún probiótico para poder ayudar a nuestros pacientes con COVID. En otros casos
tenemos que balancear la dieta y darles una dieta no libre de irritantes, una dieta fraccionada en varias tomas al día para poder lograr una mayor y mejor tolerancia en la alimentación de nuestros pacientes.